Mucho gusto, qué bueno contar con ustedes en una nueva edición de nuestro programa Sobre la Mesa. El día de hoy analizaremos y tendremos una edición completamente especial. Como ustedes podrán notar, contamos con un solo invitado. El día de hoy entrevistaremos al señor Luis Alberto Ruiz Saavedra, catedrático universitario. Nos acompaña para tratar el tema de el año sin el comandante Fidel Castro. Ha pasado ya un año desde la pérdida física del comandante y bueno, nosotros queremos en Sobre la Mesa hacer una edición especial. Luis Alberto, mucho gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes. Me reencuentro con mi tiempo cada vez que vengo por acá. Precisamente. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Mayarí, Holguín, el 13 de agosto de 1926 y falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, carrera por la cual se doctoró en 1950. Su convicción revolucionaria lo llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias, como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo en 1947. En 1952, tras un golpe de Estado, Fulgencio Batista puso el país al servicio de su provecho y al de los intereses norteamericanos. Castro, demostrando enorme compromiso revolucionario, asalta el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba en 1953. Su intento no tiene el éxito deseado. Sin embargo, posteriormente, con el desembarco del Granma en diciembre del 56, iniciaría el proceso de insurrección guerrillera que llevaría al triunfo de la revolución en 1959. Fidel se pondría al mando políticamente de este proceso hasta el 2016, en donde sería sucedido por Raúl Castro. Bajo su dirección, Cuba dio el ejemplo al mundo de solidaridad y altruismo, no entregando lo que le sobraba, sino siempre compartiendo lo que tenía. Luis Alberto, como hemos mencionado, el programa trata precisamente de hacer una semblanza, de recordar al compañero Fidel Castro a un año de su desaparición física. ¿Podemos decir que Fidel desapareció? Porque he leído en incontables artículos que Fidel murió y bueno, se acabó el proceso revolucionario. ¿Qué podemos decir ante estas aseveraciones que son las que primero atacan directamente a la persona como proceso? ¿Cómo entender que el proceso va más allá de las personas? Y cómo entender también la falta que una persona le puede hacer al proceso revolucionario. Sin lugar a duda, el individuo tiene un papel muy importante en la historia. Tanto aquellos individuos que a la opinión pública local, regional, nacional o internacional han jugado un papel determinante desde el punto de vista positivo para la inmensa mayoría o negativo para la inmensa mayoría. No se puede obviar el papel de los individuos en la historia, tanto de hombres como de mujeres. En este sentido, Fidel Castro, desde sus tiempos de niñez, nunca dejó de ser un ser humano de carne y hueso. Lo que pasa es que los que nacimos prácticamente con el proceso revolucionario cubano, aprendimos a vivir de él y con él. Repito, aprendimos a vivir de él y con él. Cuando digo aprendimos a vivir de él, es que tuvimos con mucha claridad, desde muy temprana edad, su ejemplo imperecedero y por eso podíamos vivir de él, porque nos nutría a partir de su ejemplo personal. Conocemos, sin entrar en retórica alguna, de su conducta cuando niño, en la atención de su hermano menor, en este caso de Raúl, también de sus relaciones con el personal que trabajaba en los espacios que eran propiedad de sus padres. Siempre fue una relación cordial, de respeto, de vinculación con las masas, elemento que después desarrolló hasta los últimos momentos de su existencia física y que van a seguir continuando porque vinculación con las masas es el éxito de la construcción desde el ejemplo personal de una sociedad superior a la capitalista. Y precisamente destacar también esta conciencia de clase en sí que tiene Fidel, porque bueno, como sabemos, tal vez era de una clase, por decirlo, un poco acomodada
pudo haber tenido todas sus comodidades, pudo haber seguido el proceso cubano muy aparte, él desarrollándose en otro ámbito, pero él entendió que había que cambiar Cuba, que había que hacer la revolución y bueno, la hizo por los medios que fueron necesarios. Sí, él tuvo la educación necesaria con sus padres y también en un colegio religioso. Ese colegio religioso, ahora no recuerdo el nombre, allá en la región oriental de Cuba, ahí aprendió valores éticos, los llamados valores morales, aprendió de principios, pero sobre todo la escuela mayor que él tuvo fue su familia, su hogar. Siempre en las familias hay procesos que son muy propios y muy particulares. En este caso de Fidel hubo una contradicción interesante, que él nace en un espacio de ciertas posibilidades económicas y también de ciertas relaciones con, diríamos, la existencia de patrones, de empleados, de trabajadores, pero él nunca se encontró, cuentan los testimonios de la época y sus vivencias propiamente, se encontró en la diferencia sustancial de ser más o de ser menos. Aquello constituyó también una escuela para él, una escuela de formación, porque después la vida le dio la oportunidad, con la ayuda de sus padres, de prepararse. No es lo mismo prepararse que formarse. Prepararse es tener conocimientos teóricos, técnicos, científicos sobre un área de conocimiento o varias áreas de conocimiento determinadas. Formarse es qué tú vas a hacer con la preparación recibida, qué vas a hacer con lo que obtienes, cómo lo vas a compartir. Y Fidel propiamente crece desde esa raíz y, como bien decías al inicio, en la introducción del tema, Fidel empezó a compartir lo que tenía y nunca dio de lo que le sobraba. Bueno, pienso que sí le sobraba algo. Amor a la patria, amor al pueblo, amor al pensamiento martiano, amor a todas las causas justas, y también le sobraba mucho valor, virilidad, ejemplo personal y mucha luz. Yo soy de los que digo que Fidel es luz eterna. Claro, y precisamente son todas estas, lo que usted ha mencionado, la preparación y la formación, son cosas que Fidel llevó muy de la mano. Ejemplo de esto es no solo la preparación en cuanto a bueno, que ya nos contará después, en cuanto al tema de la guerrilla y al tema de la toma de armas, sino más bien también tanto preparación académica para pronunciar este famoso alegato que es mundialmente conocido, la historia me absolverá. La manera en que lo pronuncia, la manera en la que está redactado es una manera muy literariamente y estéticamente muy bien concebida. Sin embargo, es mucho más profundo, cosa que el jurado en ese momento obviamente no puede ver, pero guarda convicción, guarda compromiso revolucionario. ¿Cómo es que Fidel, que tenía la preparación y la formación, empieza a convertirse en líder de este proceso de revolución cubana? O sea, ¿en qué momento Fidel empieza a ser el Fidel que conocemos? El Fidel que está al mando, el Fidel que se pone primero. ¿Cómo se convierte un joven de clase media acomodada cubana en todo el líder de un movimiento insurreccional? Bueno, ahí yo quisiera hacer una puntualización. ¿Qué era necesario? ¿Qué pasaba en Cuba en esa época para entender tal vez un poco más? Yo quiero hacer una puntualización cuando hablas de liderazgo. Con el riesgo de discrepar con otros académicos o personas que no sean tan académicas, pero que tengan también su criterio en este sentido, yo soy de los que digo de que todos nacemos con capacidades de liderazgo. Lo que sucede es la oportunidad de desarrollar esas capacidades. El espacio donde nace, crece, se desarrolla su niñez, su adolescencia, su juventud, le permite a Fidel Castro, o a aquel niño, a aquel joven Fidel, de apreciar las contradicciones que se estaban manifestando en el lugar donde vivía, y a partir de la información recibida, que tuvo la capacidad desde muy jovencito
de interpretarla y convertirla en su conocimiento. Fue muy interesado siempre en conocer acerca de dialéctica y sobre todo dialéctica marxista, leninista, aunque también leyó y estudió otros materiales de otros filósofos. Uno de los grandes momentos en su preparación y formación nunca dejó de ser el estudio de la historia de Cuba. Hay muchos líderes, o llamados líderes, que hablan del carácter de participación de otros hombres y mujeres en la historia en otros lugares del mundo. Vale tener en cuenta esos ejemplos también, pero Fidel fue muy conocedor a partir de ser muy estudioso de la historia de Cuba. Creo que por ahí va una de las cuerdas principales que van a tensar toda la vida después de cualquiera que la oportunidad le va dando desarrollar la capacidad de liderazgo. En cuanto al liderazgo, Fidel nunca se propuso ser líder. Yo tengo ya 60 años. Fidel pudo haber sido mi padre biológicamente, cosa que me hubiera sentido muy feliz, pero me siento feliz también porque sea el padre del corazón, el padre de convicción, el padre del principio, el padre de ejemplo, el padre de la patria nueva, y por tanto soy un hijo de ese pensamiento y de su acción. Fidel nunca quiso ser líder, nunca se propuso ser líder. Las masas, en las medidas de los pequeños grupos que fueron conformándose como masas posteriormente, las masas vieron en Fidel un líder, o más que un líder, un individuo necesario para conducirlas. Los líderes no se hacen, los líderes nacen y desarrollan sus capacidades. Efectivamente. Bueno, y en este desarrollo de las capacidades, para entender un poco más aún esta dimensión amplia de Fidel, ¿cuál era el contexto de la Cuba en la que crece Fidel Castro? ¿Qué sucedía a nivel político? Me imagino que obviamente, bueno, en generalidades lo hemos leído, pero cuéntenos un poco más, ¿cómo era esta Cuba en la que nació Fidel? ¿Cómo era esta Cuba en la que después usted mismo tendría la oportunidad de criarse una vez con el triunfo de la revolución? Entonces, coméntenos un poco, ¿cómo era la vida? Yo recuerdo cuando niño, mi abuela tenía en la sala de la casa una imagen de Jesucristo y al lado la imagen de Fidel Castro. Mi abuela era católica, creo que es más practicante que creyente. Y en ese asunto de más practicante que creyente, yo recuerdo que ella le decía a sus nietos, entre ellos mismos, a mi mamá, a mi padre, decía: este es Jesucristo y este es el otro que se llama Fidel. Entonces, aquello a mí me dio grandes motivaciones posteriormente de por qué mi abuela decía que hacía aquella comparación. No solo porque eran barbudos, sino después aprendí que los dos fueron ejemplos, cada uno en su contexto histórico e ideológico, desde el punto de vista dialéctico de apreciación de convicciones, diríamos, ¿no? Ahora bien, el contexto en que nace, crece y se desarrolla Fidel tiene un antecedente, y precisamente nosotros también fuimos objeto no de conquista, nosotros fuimos objeto de invasión de un grupo de españoles liderado por aquellos inmigrantes que vinieron a aquellas Tres Calaveras, que ocuparon paulatinamente nuestros territorios en este sentido, desde lo que hoy se conoce República Dominicana, Haití, la Española, después Cuba, y así hasta lo que demuestra la historia desde octubre de 1492 para acá. Por eso un poco que me indigna que se hagan festejos
relacionando o recordando la invasión. No fue conquista, fue una transculturización forzada hasta hoy, lamentablemente. Entonces, allá surgieron líderes propios de aquellos grupos de indígenas o originarios o naturales, como el indio Guamá, el indio Atuey, que tenía conexiones con los indios de acá, que estaban en América del Sur. Recuerdo que la primera acción de testimonio que hemos estudiado en la historia de rebeldía cubana es que el indio Atuey, cuando lo capturan aquellos españoles, un encargado de Fray Bartolomé de las Casas le pide que si su alma quisiera que fuera al cielo. Y aquel indio, en los testimonios de aquel fraile, se deja notar que pregunta: ¿el alma del hombre blanco va al cielo?, refiriéndose a aquellos españoles. Atuey le dijo, el español le dijo sí, y dice: bueno, la mía se queda en esta tierra. No dijo en la tierra, dijo se queda en esta tierra. De ese estirpe Fidel Castro, de ese estirpe, de esa rebeldía, de esa intransigencia revolucionaria, de ese amor a esa tierra, es Fidel Castro. Desde allá viene el pensamiento y acción de Fidel Castro manifiesto después. Después, cruzando rápido en la historia, apareció un José Martí. Claro, aparecieron muchos antes. Apareció Máximo Gómez, apareció Antonio Maceo, anteriormente Carlos Manuel de Céspedes también, ¿no? Que es conocido como el padre de la patria. Pero en Martí, él tiene un espacio de detención de pensamiento y de encuentro con él. Martí fue el líder del Partido Revolucionario Cubano, íntimo amigo en idea, en conducta, en vida revolucionaria de Eloy Alfaro, de aquellos tiempos que se conocieron en el año 1894, gracias a la gestión que hiciera el lugarteniente general Antonio Maceo en aquel momento, y juntos cultivaron la idea de la independencia de Cuba. Recuerda que ya Ecuador había dado el grito de independencia, Cuba después lo hace nuevamente, lo hizo primero en 1868, pero después del encuentro con Eloy Alfaro Martí se hace el 24 de febrero de 1895. De aquella fuente también bebe Fidel Castro y se retroalimenta. Pasaron los tiempos, muere muy pronto Martí en combate, el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, y entonces viene una nueva etapa. En el 98, ya cuando teníamos el ejército libertador ganada la guerra a los españoles, interviene los Estados Unidos con un pretexto muy conocido en los últimos tiempos ya también, que es la explosión del Maine, un barco que estaba atracado en Santiago de Cuba, y eso entonces provoca la invasión de los yanquis. Sí, fue una invasión, no fue solo una guerra hispano-cubana norteamericana, que no dejaron entrar al ejército libertador a Santiago de Cuba. Al mando estaba ya entonces el general Calixto García. Pasó la historia y llegó 26 de julio de 1953. Y entonces Fidel dice que el autor intelectual del asalto de Moncada era José Martí. Claro, he dejado de mencionar muchos próceres de la historia, tanto hombres como mujeres, pero vengo desde Atuey, me detengo en Martí, y en ellos dos resumo toda una rebeldía y un pensamiento político y de amor a la tierra cubana, y también un pensamiento internacionalista, porque Martí fue internacionalista. Y anteriormente Atuey también, aunque no se manejaban esos términos, también era internacionalista, porque quería ayudar a sus hermanos de acá, es decir, de América del Sur, con la información de los bárbaros blancos que venían hacia acá, y era capaz en canoa de venir hacia acá. En ese trance es que lo cogen. Si su espíritu internacionalista de aquellos hombres también caló en la conducta de Fidel, en tanto que la relación de aquel pensamiento lo hace internacional, porque repercutió internacionalmente el asalto de Moncada
aquel 26 de julio de 1953. Era una dictadura lo que existía de Fulgencio Batista, porque desde que no dejaron entrar al Ejército Libertador en Santiago de Cuba en el año 98, después de haber derrotado al ejército español, realmente Fidel va tomando una fuerza tremenda a partir de todas las contradicciones internas que existían y su papel como líder con toda la masa popular, sobre todo estudiantes. Era una situación de dictadura desde entonces, que nos impusieron una enmienda a Platt, los yanquis nos impusieron a partir de la traición del general Estrada Palma, que fue continuador del pensamiento de Martí, pero, entre comillas, fue un traidor en el pensamiento y en la acción, ¿no? Que todo aquello nutrió con mucha fuerza lo que sí debía hacer la continuación del pensamiento martiano. Es por eso que Fidel expresa de que Martí es el autor intelectual del asalto de Puerto Moncada por las ideas claras. Y ahí viene el alegato de él de la historia de Marcelo Vera. En aquellos tiempos, cuando teníamos casi 6 millones de habitantes, hoy Cuba tiene casi 12 millones de habitantes, y esos 12 millones de habitantes se multiplicaron, esos otros 6 se multiplicaron en los últimos 50 años de la Revolución Cubana. Te estoy hablando entonces desde la aparición de la vida humana hasta el año 1959. En Cuba éramos 6 millones de habitantes, y a partir de 59 en adelante nos multiplicamos a casi 12 millones de habitantes. Eso indica que la mortalidad infantil disminuyó considerablemente. Eso indica que la mortalidad materna disminuyó considerablemente. Eso indica que los estándares de vida fueron más altos. Eso indica que tener luz por conocimiento da más calidad de vida. La alfabetización, la distribución, increíblemente. por supuesto, la distribución de toda la riqueza. Hay gente que lamentablemente todavía habla de que hay distribución de pobreza. Mira, en Cuba hay necesidad, pero no hay hambre, ¿no? Desde que triunfó la Revolución Cubana, en Cuba no hay hambre. Y puede ser de que no comamos actualmente allá lo que queramos, la cantidad de cosas que queramos, en el momento que queramos, pero nadie se acuesta a dormir sin algo en la barriga. Nadie duerme bajo un techo, fuera de techo, en la calle. No todo el mundo duerme bajo un techo propio, pero nadie duerme en la calle. No hay niños mendigando en las calles. Ninguno de los niños que tú puedes ver en este mundo descalzo yendo a la escuela, ninguno de esos es cubano. Eso tú puedes estar convencido. Entonces, en todas esas circunstancias negativas anteriores, crece Fidel. Y es por eso la necesidad del asalto a Cuartel Moncada. Precisamente, la necesidad luego después del asalto a Cuartel de Moncada pasaría 2 años, si no me equivoco, en prisión. Sí, de ahí lamentablemente lo llevan a prisión a él y un grupo más de asaltantes de Cuartel Moncada, de los que quedaron vivos, porque los demás lo asesinaron. Yo recuerdo históricamente, Abel Santa María era prácticamente el doble en pensamiento de acción de Fidel, de tal manera de que él le dice que vaya al hospital y él va a la Cuartel Moncada. Abel Santa María no quería. Dice, no, si yo muero en combate, el que va a continuar con el mismo pensamiento de misma acción en el que yo considero eres tú. Fíjate qué clase, qué grande era Abel Santa María, claro, ¿no? Abel Santa María Cuadrado. Bueno, ahí lo llevaron preso a Fidel a Presidio Modelo de la Isla de la Juventud, al sur de La Habana, una isla al sur de La Habana. Y lo primero que hace Fidel Castro cuando llega a la prisión, esto es muy importante, esto es bueno para todos los movimientos políticos revolucionarios, partidos políticos que se dicen ser de izquierda, revolucionarios, ser de izquierda, son comunistas, son socialistas, es decir, son de izquierda, ¿no? Independientemente de los matices que en este sentido pueda tener. Lo primero que hizo Fidel Castro cuando estuvo en prisión fue crear la Escuela de Preparación Política e Ideológica Abel Santa María. Desde prisión. Desde prisión. Al otro día de estar en prisión, reúne a sus compañeros y crea la Academia de Preparación Política e Ideológica Abel Santa María.
porque él consideraba de que había que prepararse política e ideológicamente, que había que crear estructuras, había que preparar los cuadros de dirección y que no debíamos tener miedo a que todos tuviéramos una preparación igual en cuanto a sostenimiento de convicciones, de principios, de conocimientos. Había que multiplicar el liderazgo. Y es precisamente eso lo que lleva al triunfo posterior de la Revolución Cubana y el sostenimiento de la Revolución Cubana. Después le daban amnistía. Exactamente. Por la fuerza y pujanza del pueblo cubano, le daban amnistía. Y de ahí van a México. Se exilia en México. Se exilia en México y ya se hace la preparación. Se hace la preparación y reúne los recursos y después va en el Con muchísimo trabajo. Ellos vendieron todo, menos el alma. Vendieron todo. Vendieron todo para recaudar recursos económicos y financieros. Entre aquellos compran el yate Granma. Claro, allá se conoce con el Che Guevara. Y vienen 82 hombres en el yate Granma. Zarpan de Tuxpan. De Veracruz. Sí, Tuxpan, México. Tuxpan, México. Y uno de los hechos grandes de Fidel, inmenso de Fidel, es que en la travesía estaba previsto llegar al sur de Cuba, la playa de las Coloradas, estaba previsto llegar el día 30 de noviembre, donde dos jóvenes, inmensos jóvenes, Josué y Fran País, que no rebasaban los 21 años, eran dos hermanos, eran los jefes del movimiento clandestino en Cuba. 21 años le estoy diciendo, no más de 21 años. Ya tenían todo organizado para la huelga general en Cuba en una vez desembarcar a aquellos 82 hombres en el yate Granma. Pero en la travesía el mal tiempo hizo que un hombre se cayera al agua. Se demoraron un par de días más en llegar. Pero Fidel, alguien dijo, continuemos, no es posible el rescate. Y dice, la revolución nunca debe dejar a ninguno de sus hombres solo. Y en medio de toda aquella dificultad, de toda aquella aventura, de toda aquella tormenta, rescataron al hombre que cayó al agua y continuaron la travesía hacia Cuba. Eso en la historia demostró hasta los últimos días de su vida. Fidel nunca dejó a ningún compañero solo, ni hombre ni mujer, nunca, ni permitió que se le dejara solo en la lucha por la independencia de Cuba, ni en los logros después que se hicieron en el proceso revolucionario. Claro, y es precisamente tal vez esto que deberíamos recuperar nosotros ahora, esto de no dejar solo, de no abandonar, porque bueno, ahora nos vemos abocados a sumergirnos en la perspectiva individual, en el individuo que avanza solo, un individuo histórico, un individuo completamente alejado del resto. Tal vez podemos, a través de Fidel, de su ejemplo, no necesariamente de su ejemplo como militante, sino de su ejemplo como ser humano, de no abandonar los procesos, de seguir allende más que todas las dificultades que se nos puedan presentar, de ser consecuentes con nuestras condiciones, de entender cuál es el momento y de entender qué tenemos que hacer en este momento histórico. Porque si hay algo que entendió muy bien Fidel fueron las condiciones. Él sabía que era imposible una revolución que no sea por la vía armada. Entonces él entendió el momento y él generó las condiciones para que se den esa revolución. No sé, tal vez si usted concuerda conmigo en que ahora deberíamos retomar eso, deberíamos retomar esa capacidad de comprensión de los momentos históricos con todos estos valores altísimos en moral revolucionaria, no en una moral correspondiente al sentido común. Mira, tal vez me voy a distanciar un poco del tiempo, de lo que estás conversando, para decirte algo hoy con relación a cómo ser como Fidel o mejor que él. Claro, ser mejor que él va a ser muy difícil, pero tratar de acercarse a su huella, a su ejemplo, yo creo que siempre está el camino abierto para eso. Yo veo en nuestros países latinoamericanos, yo tengo la oportunidad por mi acción académica y cultural recorrer a cada rato algunos países, algunas universidades en nuestra América Latina. Y yo veo, por ejemplo, acá en el Ecuador, que para el ingreso a la universidad no se hace examen de historia del Ecuador. No se hace examen de la lengua predominante para el ingreso a la universidad.
y tampoco se hace examen del área del conocimiento, de la inclinación o vocación que tiene el joven. Fidel, en el proceso mismo de rediseño curricular para los ingresos a la universidad, planteó y se aprobó por la Asamblea Nacional en Cuba de que solamente el estudiante al graduarse de bachiller bastaba con que aprobara las asignaturas, hasta hoy es así, y se presentara el examen de ingreso a la universidad, pero era obligatorio estudiar y aprobar historia de Cuba, lengua predominante y la asignatura por el área del conocimiento. Hoy yo veo en nuestros países latinoamericanos, lo veo en Chile, lo veo en Brasil, lo veo en Argentina, lo veo en Colombia, que recién vengo de la Universidad de Medellín y de Manizales, por allá, que no estudian historia para ingresar a las universidades. Entonces, estamos perdiendo nuestra visión de identidad. Si no sabemos la historia nacional, no sabemos de dónde venimos, menos dónde estamos y peor para dónde vamos. Claro. Es como si en estas expresiones que alguna vez de manera personal tuve la oportunidad de cuestionar al comandante Chávez cuando dijo socialismo del siglo XXI. También se la cuestioné a quien fuera el presidente del Ecuador en la última década, a Rafael Correa, socialismo del siglo XXI. Yo no le he escuchado decir a Fidel en ese tono, socialismo del siglo XXI, sino Fidel siguió diciendo socialismo en el siglo XXI. Hay dos monosílabos hoy muy distintos, del y en. Obviamente. Del es excluyente y en es incluyente, por tanto incluye la historia. Cuando tú dices del, parece como si de aquí para adelante, y se olvida de los que hicieron la historia por la cual nosotros hoy estamos existiendo. Efectivamente. ¿Comprendes? Entonces me separé un poco Sí. de lo que me decías en cuanto a tiempo, ¿no? Si quieres que yo vuelva a aquello, pero que me parece que lo más importante es ver a Fidel hoy. Precisamente. Ver a Fidel hoy desde esa luz que es eterna y cómo él deposita en la juventud. No me disculpa la frase, la palabra esta, si es que no le gusta. Él construye y ayuda en la juventud al decir de Che Guevara, no ovejos, sino revolucionarios. Porque el revolucionario sigue ideas, el ovejo sigue a su pastor. Viendo de otra manera, el revolucionario no ha de seguir personas, sino ideas, pensamientos. Como por ejemplo, Fidel siguió el pensamiento de José Martí y le dijo que él era el autor intelectual del asalto de Cuesta. No le estaba echando la culpa, no le estaba echando la responsabilidad, sino Fidel estaba asumiendo seguir ideas. Efectivamente. Porque los hombres y mujeres somos mortales, las ideas no. Cuando se trabaja en el culto a la personalidad, se pierde el individuo y por tanto se pierde la historia. No se deben seguir seres humanos, se deben seguir ideas. En mi caso, con relación a Fidel, yo veo idea y hombre, hombre e idea. Y entonces en ese sentido me encuentro y digo que yo también soy Fidel. Claro, esto es algo que me ha sorprendido en muchos espacios a los que yo he ido y dialogado con algunas personas que vienen de Cuba, con gente del cuerpo diplomático, gente que me encuentro en la calle, y muchos tienen esto de decir yo soy Fidel, ¿no? Esa interiorización del sentido de lo que fue Fidel Castro, de lo que usted precisamente apuntaba, a seguir ideas, pero precisamente ¿por qué no retomar el ejemplo? ¿Por qué no retomar al hombre que la siguió como ese ejemplo de cómo deberíamos ser, cómo deberíamos seguirlas, cómo deberíamos hacerlas? Es precisamente también una cosa que me conmueve mucho, si se puede decirlo así,
es que el cariño que le tiene su pueblo al comandante, que bueno, que ahora ya no está presente precisamente, recordamos un año de su desaparición física, pero ese cariño yo me atrevería a decir que es algo que va a perpetuidad. Yo creo que los cubanos y la historia de Cuba no va a permitir que se borre la huella de Fidel Castro, aún en el más infausto de los destinos que pueda tener el país. La inmensa mayoría lo ama. Me separo un momento otra vez y regreso al primitivismo. Primitivismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Separó el desarrollo de la sociedad dialécticamente ahí. Tiene que venir otro ismo. En cada uno de estos regímenes sociales han sucedido causas que han provocado el cambio cuantitativo o cualitativo y la negación de la negación sobre la base de la unidad y lucha de contrarios, que es la principal de estas tres leyes fundamentales. Hoy hablamos de la ley de la transformación permanente. Es lógico que sea transformación permanente, pero los mismos rechazos que hubo de esclavismo, de primitivismo a esclavismo, a feudalismo, a capitalismo, lo está existiendo de capitalismo a otro ismo superior. ¿Qué pasa? Que los niveles de capacidad manifiesta de los conocimientos del humano en los tiempos anteriores al momento tenemos la ventaja o desventaja de la tecnología. El uso o mal uso de ella nos va extendiendo un poco o dilatando un poco en los tiempos de cambio social. Yo estoy convencido, y no como profeta, sino como gente que me siento alumno para toda la vida del pensamiento de Fidel, aquello que nos decía: hay que ver lo que está al doblar de la esquina y hay que escuchar cómo la hierba crece, sin el ánimo de profeta, sino ser alumno de ese pensamiento. Si quiere, escribe la fecha, hora y lugar, que ahora mismo te voy a decir esto. El cambio social definitivo del régimen, de un nuevo régimen social, se va a dar en los Estados Unidos. Y estoy convencido que será no más allá del año 2040, 2050, así con fecha por ahí, porque estamos en un proceso ya acelerado de descolonización del cerebro. Nos colonizaron el cerebro desde octubre de 1492 y hoy todavía cierta gente del poder económico que tienen amor al poder, no el poder amar que tenía Fidel, constituyen hoy las principales escuelas de la continuidad de la colonización de nuestro cerebro a partir del consumismo. Efectivamente. Y en ese consumismo nos ponen lentes, no transparentes como estos, sino lentes de colores, que a pesar de que no existía el vidrio en octubre de 1492, sí nos impusieron con aquello de que cierra los ojos, y al abrir los ojos nos dieron la Biblia en la mano y ellos se quedaron con el tesoro. Hoy sigue siendo de otro modo, pero nos han puesto cristales de colores en nuestro prisma para ver, en nuestro prisma visual para ver las cosas del color que al otro le conviene. Incluso hasta los llamados más izquierdistas, a los llamados más comunistas, a los llamados más socialistas, cuando le quitamos, ojalá un día, esos colores y logremos descolonizar también su cerebro, le vamos a quitar sus conductas extremistas. El revolucionario es un individuo que no es un haraposo, que no es un mendigo, no es el que tiene el carrito más pobre, no es el que no tiene casa, no es el que no se viste bien, no es el que no se come bien, porque entonces no fuéramos marxistas. Carlos Marx nos dijo que primero había que alimentarse, había que vestirse y había que tener un techo confortable, derechos humanos de primera necesidad.
tener salud, educación, derechos humanos de segunda generación y derechos colectivos. Hoy vemos una sociedad que se faja por una conducta individualista, Efectivamente. pero quiere derechos colectivos. Aún no ha resuelto la alimentación en cantidad y calidad, la vestimenta o el abrigo. Todavía no se tiene techo confortable. Se goza todavía de muy poca salud y de muy poca educación. Hay una contradicción que nos han ubicado acá. Ser así en América Latina. A veces pienso que aquello que dijo Bolívar es arado en el mar. Habrá sido un marxista Simón Bolívar. Aunque la contradicción de él y Santander todavía está vigente. De acuerdo. Entonces, realmente, joven, a todos aquellos que me escuchen, que me estén viendo, que no me crean, pero sí les pido que hagan el esfuerzo de descolonizarse el cerebro y ver con ojos propios limpios. A mí me molesta, me indigna la palabra mande. Me indigna, me molesta la palabra perdón. Me indigna, me molesta la palabra patrón. Eso es tener colonizado el cerebro todavía. Mande es una palabra humillante, arrogante, prepotente, propia De la matriz colonial. de la matriz colonial. Entonces, patrón, perdón, mande. Hoy los jóvenes, si le dicen que, dígame, repita, a sus familiares, a sus padres, es como si le estuviera faltando el respeto. Nos están faltando el respeto a nosotros desde octubre de 1492. Basta ya de la palabra mande, basta ya de la palabra patrón y mal usada la palabra perdón. Es permiso, no perdón. ¿Qué pecado he cometido? Ninguno que merezca pedir el perdón. Probablemente. Bueno, entonces se nos va acabando el tiempo, de hecho ya se nos hemos pasado un poquito con el tiempo del programa, pero creo que ha valido las reflexiones, ¿no? Muchas gracias, Luis, por invitarnos a repensar desde otra perspectiva todo este sistema hegemónico, todo este sistema que nos aprieta, como usted lo llamaba, estas prismas que nos hacen ver de determinadas maneras. Creo que son cuestiones que tenemos que ir aprendiendo mucho más allá, que con el ejemplo de hombres como Fidel Castro, que con el ejemplo de procesos precisamente como el cubano, vamos a seguir de a poco descolonizándonos, descolonizando el saber y generando nuevas propuestas y nuevas alternativas. Entonces, bueno, yo le agradezco, Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y con nuestra amable audiencia nos despedimos. Será hasta una próxima ocasión. Recuerden que este es el programa de debate, diálogo y tertulia del Partido Comunista Ecuatoriano Sobre la Mesa. Muchas gracias por su sintonía.